¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos ventana electoral en la 8 Bierzo en cumplimiento de los designios de la Junta Electoral para dar cabida a las formaciones políticas de la comarca del Bierzo que concurren al próximo 26 de mayo. También son elecciones autonómicas y europeas. En este caso, cumplimos estrictamente con la Junta Electoral Central en el caso de Ponferrada, dando espacio en la televisión, en la 8 Bierzo, a aquellas formaciones que cuentan actualmente con representación municipal. Y la que nos ocupa esta noche es la candidatura del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Ponferrada el próximo 26 de mayo, con Olegario Ramón al frente. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Si le parece, la primera pregunta. Usted representa al partido que ganó las elecciones generales. ¿Cree que esta circunstancia es un viento de cola que les favorece o diferencia usted las elecciones locales y nacionales? No cabe duda que las elecciones municipales tienen sus particularidades. También es cierto que los estudiosos, yo no soy bueno analizando, pero los estudiosos suelen decir que cuando el viento sopla de cola, pues todo es más fácil. Pero no nos podemos relajar. Hay que movilizar a la gente porque es un momento esencial para la ciudad de Ponferrada y todo el mundo tiene que movilizarse para que la alternativa fiable llegue al ayuntamiento. Hace 4 años era usted prácticamente un desconocido en política, concurrió en los comicios también por el PSOE, ahora lo hace liderando una lista. ¿Qué le mueve a usted para estar en política? Pues en realidad yo siempre he creído en el compromiso social, he creído en el contrato social. Lo he ejercido en mi vida pública y en mi vida particular. Y cuando tuve la opción de dar ese paso a la primera línea, pues no lo dudé, porque siempre que se puede hacer algo con lo público, con el contrato social, pues debemos todos, somos hombres, somos mujeres que vivimos en comunidad, y vivir en comunidad supone asumir compromisos. Y yo eso lo tengo clarísimo y por eso di el paso. Si le parece, hablamos de cada área del Ayuntamiento de Ponferrada, cuál es el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Por un lado hablamos de Hacienda, fíjese, una materia muy sensible después de esa enorme crisis económica de la última década, una deuda viva importante en muchos ayuntamientos del país. ¿Cuál es el planteamiento que tendría el PSOE si gana las elecciones en este área tan sensible e importante como es la de Hacienda? Bien, bueno, hay que tener en cuenta que partimos con algunos hándicaps. Uno de ellos es el plan de ajuste que nos vincula hasta el 2022 y otro es los presupuestos recién aprobados de Gersul, que son unos presupuestos realmente descabellados, que suponen un préstamo de 27 millones de euros y eso nos va a suponer compromisos a este ayuntamiento. Tenemos esas limitaciones. Aun con esas limitaciones, las prioridades para el Partido Socialista es los servicios públicos se financian fundamentalmente vía impuestos. Eso es tan cierto como la vida misma. Lo que demandan los ciudadanos son buenos servicios para el fin de esos impuestos. También es cierto que se puede en las tasas y en los impuestos establecer determinadas discriminaciones por situaciones sociales complejas, como puede ser en el IBI, por ejemplo, se pueden establecer determinados descuentos en función de ser familia numerosa o de que sea un territorio rural o especialmente agrícola, o en el IAE se podría establecer una subvención del 50% durante los 2 primeros años, si se crea empleo estable, o si también, por otro lado, se adoptan compromisos que se denominan compromisos verdes. En todo caso, tenemos otro problema que no tiene solución por parte del actual equipo de gobierno, y es que volvemos a tener remanentes. Y en lugar de estar decidiendo en qué inversiones prioritarias para este municipio se dedican esos remanentes, pues se está dedicando el actual equipo a otra cosa. Y lo que el Partido Socialista dice es que si hay remanentes, una parte tienen que ir para la deuda, hay que adoptar los compromisos, pero tienen que ir para inversiones porque son absolutamente necesarias en nuestro municipio. La acción social o el bienestar social, como se ha llamado la concejalía hasta ahora, fíjese usted que el ayudar al prójimo o darle cobertura está en el ADN del socialismo, de los partidos de izquierdas. ¿Cuál es la propuesta que tiene el PSOE para un área tan sensible con la crisis económica? Sin ninguna duda, ese es el ADN. De hecho, los únicos presupuestos que se han aprobado en este mandato, que fueron los de 2016, con nuestra abstención, uno de los condicionantes fueron precisamente ese aumento entre el 10 y el 15% de todo tipo de ayudas sociales. ¿Cuál es el reto que tenemos por delante? El reto que tenemos por delante, primero hay que generalizar, que todo el mundo conozca las ayudas que ya existen en el ayuntamiento. El programa marco, las ayudas que se ofrecen se tienen que agotar. Después,
se tiene que flexibilizar las ayudas de emergencia, tanto para luchar contra la pobreza energética como para el pago de alquileres o para el pago de suministros. Planteamos también que paulatinamente se vaya adquiriendo un banco de vivienda pública en alquiler. No se hace de la noche a la mañana, está claro que es paulatinamente, pero es muy importante. Y luego también la política de género tiene que ser una política integral, tiene que estar presente en todas las áreas desde el punto de vista transversal de nuestro ayuntamiento. Y planteamos una figura que es un tanto novedosa, pero que creemos que es importante, que es la figura del mediador, con aquellos colectivos especialmente desfavorecidos y particularmente con el colectivo gitano. No cabe duda que los pobres, los desfavorecidos, los que lo pasan mal, son el centro de nuestras preocupaciones. Otro área importante para el ciudadano que es visible es el urbanismo. Fíjese que Ponferrada ha crecido enormemente en 2 décadas, ha hecho un cambio trascendental en su urbanismo. ¿Qué plantea el PSOE para esos 4 años en ese urbanismo de Ponferrada? Bueno, nosotros apostamos por una ciudad que desde el punto de vista urbanístico sea racional, sea sostenible medioambientalmente, sea eficientemente, energéticamente eficiente. Esos son los grandes planteamientos. Yendo a las líneas concretas de la ciudad desde el punto de vista del urbanismo, es necesario una modificación del plan general, porque el plan general se hizo pensando que Ponferrada iba a ser una ciudad, pues no como Nueva York, pero casi. Y eso está generando problemas con las expropiaciones en virtud de la ley. Esto es un problema técnico, pero que puede llevar al colapso a las arcas municipales. Después, desde el punto de vista urbanístico, hay que apostar por los aros. Nosotros tenemos en cabeza ya los 2 siguientes aros. En ese triángulo entre la Avenida de España, Pérez Colino y la Avenida del Castillo, y luego también en el casco antiguo. Eso tienen que ser actuaciones prioritarias. Después, democratización de los espacios públicos. Los espacios públicos tienen que ser disfrutados fundamentalmente por los peatones y por los medios de locomoción limpio, fundamentalmente eléctrica. Y luego espacios de centralidad, tejido verde con el territorio periurbano, pero también dentro del territorio urbano, apostar por las renovables en los suministros energéticos de los edificios, apostar más por la remodelación que por la nueva construcción. Es un modelo distinto, es el modelo europeo, en realidad lo marca la Unión Europea, es el modelo de la sostenibilidad. Perfecto. Ponferrada tiene más de un 70% de su término municipal en el medio rural, cuenta con 17 pedanías, más de 30 núcleos de población, buena parte de su población, en torno a unos 20.000 habitantes al menos, viven en este medio rural. ¿Qué plantean ustedes para un área tan importante en el municipio? Así es, eso es cierto. En 10 minutos pasamos de la ciudad a nuestro patrimonio rural, que es completamente impresionante. ¿Qué se plantea para el medio rural? En esa lucha contra la España vaciada, que especialmente es un problema del medio rural, pero también incluso de la propia ciudad, pero hablando específicamente del medio rural, el medio rural necesita servicios públicos de calidad, que no castiguen a las personas en función de los territorios en los que viven. Para otro tipo de políticas más ligadas a la derecha, el cerrar un pueblo lo analizan en términos económicos, vamos a tener menos gastos. Nosotros jamás analizaremos la política de desarrollo territorial, de vertebración territorial desde ese punto de vista. ¿Qué puede hacer también el medio rural? La banda ancha. La llegada de la banda ancha al medio rural es absolutamente fundamental. Y luego, el aprovechamiento de aquellas particularidades que tiene el medio rural, el aprovechamiento forestal, el cinegético, el micológico, la miel, los frutos del bosque, el turismo. Esas son las actuaciones prioritarias del mundo rural que pueden pivotar un desarrollo todavía incipiente, pero que se tiene que ir promocionando. Y la llegada de las nuevas tecnologías, la banda ancha, ya fíjese, el 5G. Es absolutamente imprescindible. Olegario Ramón, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Ponferrada. Medio ambiente, ¿qué puede colaborar Ponferrada con ese cambio climático que es observable, es tangible, hasta lo es incluso con el sector agroalimentario aquí en la comarca? ¿Cuál es la política socialista en estos años para la contribución de Ponferrada a ese ámbito? Las grandes ciudades somos consumidores, enormes consumidores de agua, de energía, y somos
enormes productores de residuos sólidos. Y eso es una alternativa. El luchar contra el futuro que se nos presenta, si seguimos por la misma línea, es una exigencia. Solo tenemos un planeta. No podemos vivir como si tuviéramos 3 planetas. Y también en clave local, desde el punto de vista de la eficiencia energética, pero también desde el punto de vista de programas que nos lleven poco a poco a esa perspectiva de residuo cero desde la época actual hasta el año 2050. Y también perspectivas de medio ambiente en cuanto a la movilidad. La movilidad tiene que ser sostenible, la movilidad, los protagonistas, los peatones y los medios de locomoción que sean no contaminantes, apostar por las energías renovables. Tiene que ser un compromiso social que lo tenemos que asumir, por supuesto, desde las instituciones, pero como personas que vivimos en comunidad, desde cada uno de nosotros, desde cada uno de nuestros domicilios. Es una exigencia. No podemos pensar en el cortoplacismo. Si no pensamos en el futuro, estamos arruinando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Y yo creo plenamente en el compromiso generacional. Seguridad de policía. La ciudad es una de las que tienen más bajos índices de criminalidad en Castilla y León. La policía ha atravesado problemas por el número de efectivos, parece que se puede empezar a resolver. ¿Cuál es la política integral en estos 2 ámbitos para el PSOE? Fundamentalmente, en materia de policía local, nosotros no planteamos privatizar el servicio de policía en el ayuntamiento, nunca lo haremos. Eso es una función fundamental de la policía local. La policía local, desde el 2007 se han perdido 17 plazas que se han amortizado. Se habla de leyes de presupuestos, etcétera, pero es que se han amortizado, es que no las podemos recuperar ahora. Si no se hubieran perdido, además de las que ahora salen, podríamos sacar 17 plazas más, el 115% de la oferta de empleo público. Bien, además de esto, está el tema de los bomberos, que forma parte también de la seguridad. Tienen también un problema de personal y en esa aventura que inició el PP y que no sabemos ahora dónde está, que es el de los parques comarcales, que nosotros asumimos un gran compromiso con el resto del Bierzo, ese compromiso tiene que estar adecuadamente dimensionado y también adecuadamente financiado. Y hay un tema también en materia de seguridad que es principal. Se debería de crear un consejo, una agencia local de seguridad civil, en el sentido de que elabore, de que desarrolle, de que rectifique aquellos planes generales de seguridad y los planes sectoriales. Por ejemplo, hay un plan general de seguridad en nuestra ciudad, pero que ya tiene sus años, es necesario renovarlo. Y los planes sectoriales, pues por ejemplo, no tenemos plan de inundaciones, a pesar de que la Junta de Castilla y León nos lo ha pedido, lo tenemos sin hacer. Pero no se puede encargar al primer funcionario que pasa por allí, que ya tiene unas grandes responsabilidades. Hay que crear ese consejo, esa agencia, esa figura específicamente local para hacer ese trabajo, porque eso es actuar con raciocinio, con coherencia. El área de deportes, fíjese que conviven 2 conceptos. Uno, la formación en valores y el ejercicio y la salud para los más pequeños y también los mayores, y después la importancia que ha cobrado el mundo del deporte en los últimos años porque es una fuente de riqueza de turismo. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué mejoraría o qué cambiaría en este área? Efectivamente, el deporte no solo es que mejora nuestra salud, también contribuye a esos valores, el trabajo en equipo, el esfuerzo, también la integración social y también ayuda a que nuestra ciudad se conozca fuera de nuestras fronteras, y eso también supone también un plus. El deporte, nosotros las actuaciones fundamentales en materia deportiva tenemos muy buenos atletas en el Bierzo y tenemos unas pistas en el Colomán Trabado que están en un estado lamentable. Esas pistas se tienen que reformar, incluso se tienen que crear las 8 pistas. Planteamos también un plan que es la ciudad corre todos los días, con diferentes itinerarios que ya los tenemos pensados, la ciudad cardiosaludable. Tenemos también un campo de césped artificial en Fuentes Nuevas, que es el gran olvidado de los clubes, el Fuentes Nuevas. Y luego también hay actuaciones más de conjunto, la promoción del deporte de base, también la promoción del deporte femenino, muy importante, el que haya desfibriladores en todos los centros donde se practica deporte, desde lo grande a lo pequeño, pero que también es importante. Otra cuestión que se pregunta mucho el electorado, en este caso los ciudadanos de Ponferrada, es
¿Con qué papel va a intentar jugar el próximo alcalde o alcaldesa de Ponferrada a la hora de ser reivindicativos y concienciar a las administraciones superiores de las necesidades que tiene el Bierzo? ¿Qué nivel de reivindicativo podría ser un alcalde socialista con el Gobierno autonómico de Castilla y León y el Gobierno de España? Bueno, en eso tengo que decir que partimos con gran ventaja respecto al resto de partidos, sobre todo a partidos que han tenido una situación de preeminencia y, en cuanto al Bierzo, solo le ha traído desgracias y calamidades. El Gobierno de la Nación en fechas próximas va a ser gobernado por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista. Hay buenas opciones en cuanto a la Junta de Castilla y León. Yo creo que Luis va a ser esa alternativa decente, esa alternativa que va a recuperar después de tanto tiempo la Junta de Castilla y León. Y el ser reivindicativos es esto de el Bierzo primero, Ponferrada por encima de todo. En realidad es cierto. Con quien convivimos todos los días son con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra comarca. Es el apego a la tierra, al terruño, también desde el punto de vista cosmopolita. Y eso nos obliga a ser exigentes con aquellos partidos que son nuestro partido y que tienen la posibilidad de vertebrar, de cambiar nuestra comarca. Y ahí vamos a ser incisivos y además tenemos la suerte de tener una senadora que va a ser especialmente reivindicativa, Carmen Morán. Tenemos un diputado, Javier Alfonso Cendón, que, como todos sabemos, es de ascendencia berciana, también Andrea, Tino, la Ciana y el Bierzo, al final territorios hermanos, que van a ser especialmente reivindicativos. Esa es la función fundamental. Los socialistas queremos vertebrar territorios. Nosotros estamos en la periferia y estamos maltratados. Y vamos a exigir que, aunque sigamos en la periferia, en cuanto a servicios, tengamos los mismos que los de otros territorios. Política de desarrollo industrial. Ponferrada tiene muchos polígonos industriales, tuvo un esplendor importantísimo hace una década. ¿Qué puede hacer un alcalde en un área tan importante como la de crear empleo, ¿no? Sí, eso es fundamental. La política de desarrollo industrial, de creación de empleo, en cuanto a polígonos industriales tiene que haber una cierta concentración de los polígonos industriales, porque eso nos hace ser más competitivos. Por supuesto, bien situados para las comunicaciones, pero también las comunicaciones online, la banda ancha, eso también es importante, también es fundamental para que empresas vengan a nuestro territorio. Pero en cuanto a grandes infraestructuras que ya no dependen tanto del gobierno municipal, pero ahí está la labor mediadora, el corredor ferroviario del eje atlántico, también las conexiones con Asturias y con Galicia, porque sin esas buenas conexiones va a ser muy difícil traer grandes industrias. También, por supuesto, puede haber ciertos incentivos fiscales desde el punto de vista del ayuntamiento, esos que hablaba del IAE, condicionados, por supuesto, y tenemos también la figura de precisamente de nuestros representantes en Madrid, que una de sus funciones fundamentales, Carmen Morán, va a ser especialmente combativa en este tema, y en clave autonómica, que al final es donde se generan los nichos de empleo. Para generar empleo, el empleo del futuro es un empleo verde, es un empleo agroalimentario, es un empleo ligado al sector turístico, es un empleo ligado a los servicios a los mayores, desde la investigación, desde los propios cuidados, desde la conciliación familiar, y también, si se apuesta por la investigación, por la industria 4.0, por el 5G, por el uso de las nuevas tecnologías, también en el patrimonio cultural restaurado, estaremos en la línea de crear ese empleo y también de crear un empleo de altísima cualificación en el sector público, fundamentalmente en el sector de la sanidad y también en el sector de los servicios a los mayores. Turismo es un área que ha crecido muchísimo, se ha hablado como un mantra durante la crisis de su potencial. Ciertamente lo tiene, aunque para muchos no puede ser sustitutivo de una economía ligada a la industria del carbón. ¿Qué plantea para que siga ganando enteros en el mundo del turismo, en el noroeste de España, un municipio tan diverso como Ponferrada? Ponferrada, efectivamente, es un municipio, Ponferrada y sus pueblos, muy diverso. Por lo tanto, hay que diversificar también la oferta turística. No nos podemos ceñir a una o dos cosas. Aprovechar el tirón, el filón templario es importante y hay que seguir haciéndolo porque funciona bien, pero hay que abrir otras perspectivas. Tenemos dos ríos que no están integrados en la ciudad, tenemos un embalse que no se está aprovechando, tenemos turismo, la posibilidad de un gran patrimonio arquitectónico, tenemos un gran patrimonio rural, tenemos la posibilidad del deporte, que también es fuente, genera turismo,
y sobre todo tenemos que convertirnos en un destino turístico inteligente. Las cosas van por ahí, los que quieran funcionar bien en materia turística tienen que ir por ahí. En Ponferrada no se ha oído hablar de códigos QR, ni apps específicas, ni de videomapping, pues se va a tener que oír hablar de todo esto, porque el turismo inteligente, el turismo del futuro, es el que va a garantizar poder explotar las diferentes opciones que tiene nuestra ciudad y sus pueblos. Patronato de fiestas, las fiestas de Ponferrada, muy conocidas, las de la Encina y otras que se celebran a lo largo del año. ¿Qué harían ustedes? ¿En qué las modificarían? El propio patronato en sí, a nosotros como figura nos suscita dudas. Es más, desde el punto de vista de los técnicos de la casa, dudan que el patronato como tal incluso sea jurídicamente viable, tal como está establecido. Bueno, salvando esa dificultad técnica, ¿qué ocurre con las fiestas patronales? Las fiestas patronales las diseñan 2 o 3 personas y ni siquiera los restantes miembros de la corporación conocen el programa hasta el mismo día que se va a presentar a los medios de comunicación. Así no se trabaja. Las fiestas patronales, cuando nosotros decimos que vamos a ser una ciudad transparente y participativa, también en la organización de las fiestas patronales vamos a ser participativos. Y ahí van a intervenir las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, tiene que haber una intervención activa de la ciudadanía. A las fiestas patronales se les tiene que dar una vuelta, se han quedado antiguas, tienen cosas buenas, pero se han quedado antiguas, hay que modernizarlas, hay que hacer una oferta que tenga innovación y sobre todo que sea consensuada con la ciudadanía. Eso también va a ser una prioridad del Partido Socialista. Estamos ya en los últimos minutos. Podríamos preguntarle, por ejemplo, por juventud. La juventud de Ponferrada, con los nuevos retos del siglo XXI, con sus nuevos intereses, nos comenta en muchas ocasiones que, bueno, que quieren mejorar o que se mejore la oferta y lo que pueden recibir de la administración local. ¿Tienen ustedes algún plan específico para este área? El área de juventud, el área de infancia, son 2 áreas también fundamentales. Llevamos, en el área del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, llevamos una propuesta novedosa, y es que en ese consejo los niños de esta ciudad, los chicos de esta ciudad, todos los años hacen propuestas al ayuntamiento, como lo hicieron para el solar del Carrefour y este año para el parque de Cuatro Vientos. Y desde el ayuntamiento no se les hace ningún caso. El Partido Socialista va a hacer que el 1,5% del presupuesto de inversiones sea decidido por ese Consejo Municipal de la Adolescencia y de la Infancia, de manera vinculante. Fíjese si le damos prioridad. En cuanto a la juventud, hay que hacer, desde el punto de vista educativo, un plan de retorno para aquellos que han abandonado el sistema educativo reglado, que vuelvan, un plan de segunda oportunidad y un plan de actuaciones, incluso de ocio, que no existe para la juventud y especialmente en determinadas edades, entre los 14 y 17 años, y sobre todo un colectivo dentro de la juventud que son los grandes olvidados, que son los jóvenes con diversidad funcional. Nadie ha pensado todavía en los jóvenes con diversidad funcional y el Partido Socialista lo va a hacer. 2 últimas preguntas. Por un lado, después del día 26 de mayo, ¿cuál va a ser la política de pactos del Partido Socialista Obrero Español? ¿Hay alguna línea roja? ¿Están abiertos a un diálogo completo? Porque después hemos visto una muy difícil legislatura. ¿Qué mensaje se puede trasladar al electorado respecto a la facilidad, a la flexibilidad del Partido Socialista Obrero Español en cuanto a pactar con otros partidos? Pues fíjese, nosotros salimos a ganar estas elecciones, salimos a obtener un resultado que nos permita gobernar y esa es la intención y no nos planteamos hipótesis. En cualquier caso, en estos 4 años hemos demostrado que somos capaces de llegar a consensos con la derecha, hemos llegado a un consenso en esos presupuestos por el bien de la ciudad en el 2016 y con la izquierda, con Ponferrada en Común, hemos llegado al entendimiento en numerosas ocasiones, incluso un pleno extraordinario. Por lo tanto, la vocación de generar esos consensos y la experiencia la tenemos, pero fíjese, es que aunque la mayoría permita gobernar en solitario, esos pactos, esos consensos, esa generación de consensos que pueden ser puntuales o permanentes y que no tienen que ser siempre con los mismos agentes, van a ser también imprescindibles porque tenemos que hacer el esfuerzo de pensar que la situación está tan compleja que necesita la suma de esfuerzos de todos, de la ciudadanía, pero también de todas las fuerzas políticas, con altura de miras,
tenemos que tener esa altura de miras. Olegario Ramón, tiene usted un minuto también para dirigirse directamente al electorado y, bueno, pues expresarle sus últimas palabras para conseguir que les voten. Muy bien, pues ya ha llegado el tiempo de que esa forma de gestionar en nuestro ayuntamiento, que ya durante décadas se basa en políticas clientelares, en endogamias, en oscurantismos, pase a la historia. Desde el Partido Socialista ofrecemos trabajo, honradez, ofrecemos decencia. Tenemos, por un lado, una gran responsabilidad, pero también la confianza de pertenecer a un gran partido que va a asumir las riendas del gobierno de esta nación, de tener a un gran equipo humano formado, dispuesto a comprometerse con la ciudadanía y de tener el proyecto necesario para sacar a esta ciudad del letargo y del olvido al que lleva sometido demasiado tiempo. Por eso pido que la ciudadanía nos dé la confianza a los que no tenemos mochilas, a los que no la hemos tenido hasta ahora, a los que solo vamos a trabajar en beneficio de los intereses colectivos, de los intereses generales y no de los intereses individuales, a los que vamos a gobernar sin aceptar presiones externas, se va a gobernar desde el propio ayuntamiento. Por eso les pido ese apoyo, porque somos la alternativa fiable. Olegario Ramón, candidato del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Ponferrada, mucha suerte y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes, pues nada, que continúen con nosotros, con la programación de la 8 Bierzo.